Buen día, jóvenes. Ahorita estamos con la segunda unidad, consolidación de estados financieros, y vamos a ver un pequeño ejercicio de ya en sí lo que es la consolidación. Estuvieron viendo ustedes en los cuestionarios que les puse cómo funciona la consolidación de estados financieros y cuál es su fin. Entonces ahora vamos a realizar un caso práctico, va a ser sencillo para poder avanzar un poquito más rápido. Entonces aquí en la pantalla que están viendo nos menciona los antecedentes de la empresa para poder conocer cómo vamos a hacer la consolidación. Sí, nos dice que la compañía controladora Alfa SADCB adquiere 80% de las acciones de la compañía subsidiaria Beta SADCB el 1 de enero de 2024. La adquisición se realiza por 800,000 pagados en efectivo. Sí, nos dice que a esa fecha los valores en libros de Beta eran de, y nos da sus valores. Nos dice que la determinación del valor razonable del capital adquirido es el siguiente. Nos dice que el valor razonable de Beta era de 1,000,000, como lo vemos en la parte de arriba, y sobre ese nos está calculando cuál es la participación de Alfa. Como nos decía que era el 80%, entonces es el 80% del millón del valor razonable, nos da 800,000. Y nos menciona ahí como nota que no hay plusvalía ni ganancia por compra ventajosa, entonces ese va a ser la inversión en Beta para Alfa. Y debajo nos muestra los estados financieros. Tenemos el balance general y el estado de resultados de Alfa y Beta. Si se fijan, en la parte del balance de Alfa tenemos activo circulante, y tenemos el concepto de inversión en Beta por los 800,000, que nos mencionaba que era la participación de Alfa en Beta. Aquí lo voy a subrayar nada más para que les quede. Y luego tenemos su activo fijo neto, tenemos el total de activo, pasivo, capital y el total pasivo más capital. Aquí se me movió, una disculpa. Sí, total pasivo más capital y total activo con sumas iguales. Y luego tenemos el estado de resultados con sus ingresos, gastos y la utilidad. Y luego tenemos los estados financieros de Beta. Entonces, si se fijan, en Beta no tenemos ningún concepto como el de inversión que tenemos en Alfa, porque en el caso de Beta no cuenta con ninguno de estos conceptos, y aquí no estamos identificando que Alfa tiene alguna participación en los estados financieros, ¿sí? O sea, no lo vemos reflejado aquí en los estados financieros. Y nos dice su activo, el total activo, pasivo, capital y la suma de pasivo más capital. Y tenemos el estado de resultados, ingresos, gastos y utilidad. Entonces ahora sí vamos a realizar una hoja de trabajo para realizar la consolidación. Es similar a lo que habíamos visto en la unidad anterior, donde hacíamos la combinación de los estados financieros. Pero aquí en la consolidación no tenemos algunas eliminaciones diferentes, ¿sí? Y tenemos que determinar cuál es la parte controladora y la no controladora. Si se acuerdan, en lo que fue la introducción de la unidad vimos cuándo se consideraba controladora, cuándo no se consideraba que no había control sobre la empresa, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es identificar qué parte del capital se encuentra controlado y qué parte no. Entonces, tenemos la hoja de trabajo donde vemos los montos de Alfa y vemos los montos de Beta. Sí, en la hoja de trabajo tenemos todas las cuentas de balance y tenemos todas las cuentas del estado de resultados.
Entonces, nos dice que de alfa teníamos de activos circulantes 600,000, que lo podemos ver en su balance. Inversión en beta eran 800,000, activo fijo neto 900,000, pasivo 700,000, capital social 1,000,000, utilidades retenidas 600,000. Sí, esas eran las cuentas de balance que conforman alfa. Y tenemos de resultados ingresos por 1,500,000, gastos por 1,000,000 y utilidad neta por 500,000. En el caso de beta tenemos de activo circulante 500,000, inversión pues no tenemos, activo fijo neto 850, pasivo 250, capital social 720, perdón. Aquí en el capital social es donde empezamos a hacer nosotros la consolidación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una cuenta que sea el capital social parte controladora y una cuenta que sea capital social parte no controladora. Entonces nos dice que de capital social para beta nosotros teníamos 900,000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo para determinar la parte controladora y la no controladora, me decía que la parte controladora era la que tenía alfa, ¿sí? Porque corresponde el 80% de la empresa o del capital de beta, ¿sí? Entonces, la parte controladora tiene el 80%, que sería la que le corresponde a alfa, y la parte no controladora, que es con la que se quedó beta, sería el 20%. ¿Qué voy a hacer? A los 900,000 que me dice que tengo aquí, voy a sacar el 80% para ponerlo en mi cuenta de capital social parte controladora. Si se fijan, aquí lo tengo formulado. Tengo el capital social, los 900,000 por el 80%, y me da que el capital social de la parte controladora son 720,000. Y luego tengo el capital social de la parte no controladora. Sobre esos 900,000 vuelvo a calcular ahora el 20%, que es lo que le termina quedando a beta. Sí, entonces aquí es lo primero que vamos a hacer, el primer paso, ¿sí? Determinar cuál del capital social, cuál es la parte controladora y cuál es la parte no controladora. Si sumo los 720 más los 180, me debe de dar los 900,000, que es de capital social. Lo único que estoy haciendo es identificar cuál es la parte controladora y cuál es la parte no controladora del capital social. Después tenemos las utilidades retenidas. ¿Y qué sucede? Aquí en las utilidades retenidas vamos a hacer lo mismo. Tenemos utilidades retenidas de la parte controladora, que se supone que debe ser, aquí voy a poner 80%. Y aquí le voy a poner que es el 20%. Entonces, en las utilidades retenidas también voy a identificar la parte controladora y la parte no controladora. ¿Y qué hago? Hago lo mismo. Me decía que de utilidades retenidas tenía 200,000. Ay, perdón, aquí se me movió. Entonces son los 200,000 por el 80%. Sí, me dice que mis utilidades retenidas son 200,000 por el 80%, es mi parte controladora, y los 200,000 por el 20% es mi parte no controladora. ¿Sí? Si sumo 160 más 40 me da los 200,000 de las utilidades retenidas. Y luego, ¿qué voy a hacer? Tengo algunas eliminaciones que tengo que hacer. ¿Cuáles son esas eliminaciones? Tengo que quitar la cuenta de inversión en beta para poder tener ahora sí ya nuestros saldos consolidados.
Sí, porque esta cuenta no va a aparecer, la de inversión en beta, porque ya voy a tener ahora sí todos mis saldos consolidados. Sí, ya estoy identificando aquí esta parte que me corresponde de beta, ya lo voy a identificar aquí en mis saldos. ¿Qué hago? Lo elimino de la cuenta de inversión en beta contra la cuenta de capital social, ¿sí? Que sería sobre este monto. Porque la eliminación la estoy haciendo en mi cuenta de alfa. Sí, al final no se refleja en los saldos consolidados que lo elimine de aquí, pero tenemos que saber que se elimina de este monto, del millón. Entonces, de saldos consolidados, ¿qué voy a hacer para consolidar mis saldos? Voy a sumar el activo circulante de alfa y beta. La cuenta de inversión en beta se me eliminó, entonces esta ya no la voy a considerar. Y luego tengo activo fijo neto. Voy a sumar lo de alfa y beta. Sí, tengo aquí con fórmula. Después voy a sumar mi pasivo. 700 más 250, 950. Capital social parte controladora. ¿Qué voy a hacer? A mi millón le voy a quitar los 800 que estaba eliminando y a sumarle los 720 que le corresponden de beta. Y nos da como capital social de la parte controladora 920,000. Y luego tengo mi capital social de la parte no controladora, que ya la había identificado yo y era de 180. Y luego tengo utilidades retenidas de la parte controladora. Sumo los 600,000 que ya tenía de alfa más los 160 que le corresponden de beta y me da 760,000. Y luego tengo utilidades retenidas de la parte no controladora, que ya lo habíamos identificado también, y son 40,000. Y luego tengo mis cuentas de estado de resultados. Sí, en estas cuentas no realizamos ninguna eliminación. Entonces tenemos ingresos de alfa y beta, tenemos gastos de alfa y beta, y tenemos, al igual que en mi capital y las utilidades, la utilidad neta de la parte controladora y la utilidad neta de la parte no controladora. Entonces de alfa pasamos la utilidad neta que correspondería a la parte controladora, porque es la utilidad de alfa. Y en el caso de beta o en la columna de beta vamos a identificar cuál es la parte controladora y cuál es la parte no controladora. Entonces en la parte controladora le corresponde el 80% y a la parte no controladora le corresponde el 20%. Entonces, ¿cuánto nos decía que era de utilidad? Nos decía que eran 300,000 por el 80% serían 240 y 300,000, perdón, por el 20% serían 60,000. Entonces ya tengo mi utilidad de la parte controladora, que son los 500 más los 240, 740, y de la parte no controladora serían 60. Y ahora sí ya puedo generar mi balance general consolidado y mi estado de resultados consolidado. ¿Sí? ¿Se fijan? Son las cantidades que determiné acá. Activo circulante, 1,100,000. Activo fijo neto, 1,750,000. Total activo, 2,850,000. Y luego tengo pasivo, 950,000. Y capital contable, que tengo capital social controladora, 920,000. Capital social no controladora,
180,000. Utilidades retenidas controladoras, 760,000. Utilidades retenidas no controladoras, 40,000. Y luego tengo mi total capital contable y mi pasivo más capital, que es la suma de pasivo más capital, 2,850,000, que es el mismo monto que el activo. Y luego tengo mi estado de resultados. Tengo ingresos por 2,300,000, gastos por 1,500,000, utilidad neta de la parte controladora, que eran 740,000, y utilidad neta no controladora, que eran 60,000. Y estos serían mis estados financieros consolidados. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está sencillito, entre comillas. ¿Sí? Quise hacerlo así sencillo para que no batalláramos tanto, porque se complica un poco cuando es así la explicación grabada. Entonces, si tienen alguna duda, igual me pueden escribir para resolverla. Les voy a enviar el ejercicio para que lo realicen ustedes, y les dejo el archivo ya con fórmulas. Este archivo se los voy a compartir para que por si tienen alguna duda, igual pueden consultar el archivo. Entonces, pues eso sería todo. Que tengan buen día.